buen momento para iniciar la reestructura de las organizaciones, eh, de las empresas que se han dedicado a las actividades comerciales o mercantiles, sean estas privadas o solidarias. Este es un buen momento para que podamos incidir en esas estructuras y hacer una reorganización. Es la estructura, lo que se conoce como el canal. En el canal, que es una manera, digamos, fina para llamarle de manera oculta también a la cadena de valor, se tiene a mucha gente trabajando sin prestaciones, que consideran que son empresarios privados independientes, pero en realidad solo forman parte de la cadena y solo son un eslabón sin ninguna prestación. La misma situación le ocurre a los trabajadores a los que se llama informales, que tampoco tienen prestaciones y también forman parte de la cadena de valor. También son solo un eslabón. Trabajan para alguien más, igual que muchos pequeños empresarios trabajan para alguien más, pensando que son realmente iniciativas propias, que son realmente actividades privadas independientes. Pero eso no es cierto. Tomemos el caso de la mayoría de las tiendas de abarrotes que tenemos en la colonia, en la cuadra, en el pueblo o en el rancho. Nos vamos a dar cuenta que estas estructuras trabajan para alguien más, son comisionistas de todos los productos que se venden ahí. La condición de trabajar para otros sin prestaciones hace que se juegue con los precios, haciendo que se lleven en algunos momentos a niveles de abuso, a niveles de escándalo, cuando se presta la oportunidad. Por ejemplo, en esta temporada hemos visto que el huevo llegó a estar a 60 o 70 pesos el kilogramo de huevo, aun cuando los mayoristas lo estaban entregando en 32, 34 pesos, pero se vio la oportunidad porque se dice, bueno, hay una crisis, pues es el momento en el que se van a escasear las cosas y se plantean que va a ocurrir y entonces se inicia la escalada de precios. Esto sobra decirlo, pero es inmoral. Sin embargo, esta gente que parece trabajar de manera independiente, en realidad es comisionista de todas las marcas que representa, de bebidas, de botanas, de panes empacados y de otros productos. Son comisionistas y eso hace que no tengan ninguna garantía. No tienen servicios médicos, no tienen ahorro para cuando lleguen a una edad en la que necesitan retirarse y poderse pensionar. No tienen apoyo para una vivienda tampoco. Todo eso hace que el trabajo de estos comisionistas o pequeños empresarios, microempresarios, en la mayoría de los casos, sea una condición precaria. Son eh, subempleados, pero siguen estando dentro de la misma estructura de servidumbre. Siguen siendo gente que es utilizada por las otras estructuras productivas de manera que no tienen la oportunidad de ser realmente independientes. Lo mismo ocurre con alguien que se le llama informal, quien puede tener un puesto en la calle, en una banqueta o en un grupo de comerciantes semiambulantes que está vendiendo productos conocidos normalmente como
Fayuca, son productos hechos en otro lugar y por los que va a recibir una comisión también. Siguen siendo subempleados. Es decir, que ni aquellos microempresarios que se dedican al comercio, ni aquellos informales que también se dedican al comercio, ninguno de todos ellos realmente se puede llamar independiente. Ninguno de ellos tiene la capacidad para poder enfrentar situaciones adversas en términos económicos, en términos financieros, o como la que se está viviendo en este momento, en la que no es posible salir a trabajar. No hay ninguna protección. Frente a ese tipo de situaciones en la economía social y solidaria, existe un esquema al que hemos denominado integración sectorial, que puede permitir que alcancen economía de escala y que puedan crearse los seguros y las prestaciones que se requieren aún cuando no tengan patrón. Si hablamos de qué es la integración sectorial, nos referimos a agrupar a las gentes que se dedican al mismo rubro: abarroteros, expendedores de frutas y verduras, carniceros ambulantes o tianguistas. Todos los que se dedican a una actividad similar deben agruparse para que obtengan la capacidad de hacer compras de mayor volumen y para que tengan también la posibilidad de que el ingreso permita crear los fondos sociales, se puedan proteger en caso necesario con un seguro mutualista, que puedan participar de manera mutualista también en un fondo de vivienda para que puedan mejorar los que tienen y que puedan hacerse de una los que la necesitan. Así como esos casos, estaríamos hablando también del Fondo de Educación para garantizar que sus hijos pueden estar cubiertos en el caso en el que se haga necesario, que sean protegidos para que puedan continuar sus estudios. De manera mutualista se pueden crear todas las prestaciones que reciben los trabajadores que son empleados asalariados. Esto los pondría en mejores circunstancias, no en igualdad, aun cuando se tratara de las mismas prestaciones, porque el hecho de alcanzar compras a mayor volumen que les permitan negociar los precios para que tengan una reducción en los costos, les va a permitir tener precios correctos, precios justos, precios decentes a los consumidores finales, para que estos finalmente puedan también verse favorecidos en la forma en la que su ingreso se está utilizando, les alcance para más comida, les alcance para mejorar también sus viviendas, darse servicios de salud, darse apoyo para la educación y poder cuidar de su familia. Si hablamos entonces de la combinación de la integración sectorial con los fondos mutualistas y con las compras consolidadas o las compras en común, ya tenemos un esquema de economía social y solidaria que permite enfrentar las condiciones adversas que aún no se ven en este momento, pero que pudieran comenzar a verse en las semanas o meses siguientes, pero también en el futuro. Mientras sigan en la misma condición de subempleados, de comisionistas de las grandes marcas o de otras empresas, van a seguir teniendo la misma desprotección aún cuando se sientan empresarios o aún cuando sientan que como informales están realmente ganándose el mérito de poder escabullirse de la autoridad. En todos los casos estamos desprotegidos unos y otros. Unirnos, hacer la integración sectorial, consolidar nuestras compras, crear los fondos mutualistas y darnos prestaciones, nos permite ya entonces pensar
en establecer sitios más permanentes para poder tener ventas y poder llegar a la gente en mejores condiciones. Sí podemos hacer tiendas de conveniencia parecidas a esas que alguna vez tuvo una cervecería y que hoy tiene una marca refresquera en México. Ese tipo de tiendas de conveniencia las podemos hacer en colectivo. Si se unen uh, todos los comerciantes, abarroteros, frutas y verduras, carniceros, alimentos preparados y demás, y todos en conjunto podemos crear un fondo social y solidario para el desarrollo, podemos invertir entonces en tener tiendas de conveniencia que tengan una buena presentación, una buena imagen, pero que además sigan un principio fundamental: expender, vender, distribuir productos de primera necesidad, productos que sí sean nutritivos, que sí van a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de la gente de la comunidad, de la colonia, del barrio o de nuestro pueblo. Esto es un plus adicional. No tenemos por qué seguir siendo comisionistas de grandes empresas que nos han hecho sus trabajadores sin ninguna prestación, sin ninguna consideración. Al final, este trabajador desprotegido y el consumidor final son los que terminan pagando con su trabajo, con su esfuerzo, para que los demás, los pequeños, los que encontraron la fórmula para ponernos a trabajar sin que nos demos cuenta que somos sus empleados, se sigan enriqueciendo. Esta es una oportunidad para que hagamos las cosas de manera diferente. Es la oportunidad para que nos organicemos y surja una sociedad más libre, más independiente y más justa. Una sociedad basada en principios comunitarios y en las reglas de la economía social y solidaria.